Buenos días, licenciado, compañeros. Mi nombre es Brian Cerrato y pues voy a hablar sobre la pregunta de lo que es el capítulo número 8, ¿verdad? Que dice así. eh, Apple quiere introducir una nueva línea de iPhone aceptada para el mercado africano, ¿verdad? Porque es fundamental definir claramente el problema de investigación antes de diseñar la estrategia de entrada. Cómo puede ser el criterio de autorreferencia afectar esta definición. En este caso, es fundamental que Apple defina claramente el producto de investigación, esto antes de diseñar su estrategia de entrada al mercado africano, porque este paso inicial determina qué información se necesita para qué se necesita y cómo se va a recolectar y analizar, ¿verdad? En este caso, pues una es lo que son identificar las verdaderas necesidades del consumidor, ¿verdad? Ejemplo, pues Apple podría suponer que los consumidores africanos desean los mismos modelos de iPhone de alta gama que en Estados Unidos, pero una investigación bien planteada podría revelar que buscan dispositivos más asequibles, ¿verdad? Duraderos y con baterías largas de duración para las limitaciones de infraestructura eléctrica. Y dos, pues, esto sería evitar inversiones en productos o estrategias poco relevantes, ¿verdad? Ejemplo, si Apple lanza un iPhone con funciones avanzadas como el Face ID, pero no considera que muchos usuarios priorizan la duración de la batería por razones prácticas, esto podría fracasar, ¿verdad? En segundo lugar, pues, ¿qué desafíos enfrentaría Apple, verdad? Al intentar, pues, utilizar datos disponibles públicamente para analizar el mercado, ¿verdad? De computadoras portátiles en países como Nigeria o Bolivia. En este caso, pues, un desafío sería limitada disponibilidad de datos actualizados. Como pueden ver, ejemplo, en las últimas estadísticas eh, oficiales del uso de computadores en Bolivia, esto puede ser hace 5 años, ¿verdad? El problema en este caso sería los mercados tecnológicos, ¿verdad? Cambian rápido, datos actualizados pues no reflejan el comportamiento real actual de los consumidores. El segundo, pues, es la calidad y la confiabilidad de las fuentes. Aquí, pues, un ejemplo, pues, informes gubernamentales o locales. Estos pueden contener errores, estar influenciados políticamente o no seguir estándares internacionales. También tenemos lo que es la dificultad para segmentar por región, o edad o socioeconómico. En este caso, pues, en Nigeria los hábitos de compra en los lagos son muy distintos a los de un norte rural, ¿verdad? Pero los datos nacionales no muestran esa diferencia. La tercera pregunta, pues Apple debe estudiar el crecimiento de las ventas de Mac en Europa o del Este. ¿Qué tipos de fuentes de datos secundarios podrían emplearse y cómo se pueden evaluar su confiabilidad y validez para tomar decisiones acertadas? En este caso, pues, perdón, eh, para estudiar el crecimiento, ¿verdad? De ventas de Mac en Europa del Este, pues Apple debe utilizar diversas fuentes de datos secundarios. Ya aquí en este caso, pues una sería estadísticas gubernamentales y organismos internacionales. En este caso, pues serían informes económicos del Banco Mundial o de la FMI. También, pues, informes de consultoras privadas o analistas del mercado, pues estudios de tendencias tecnológicas, ¿verdad? En Europa del Este. Bases de datos académicas y estudios universitarios, ejemplo, pues publicaciones en revistas económicas o en negocios sobre la adopción de tecnología, ¿verdad? También tenemos lo que si Apple quiere investigar las razones para las que los consumidores en Brasil prefieran Android sobre Apple, qué métodos de investigación cuantitativos y cualitativos podrían emplearse para mantener datos relevantes y profundos. En este caso, para investigar, ¿no? ¿Por qué los consumidores en Brasil prefieren Android sobre Apple, iPhone, perdón? Pues Apple debería usar combinaciones de métodos cuantitativos como métodos cualitativos. En este caso, los métodos cuantitativos
Pues serían encuestas estructuradas, análisis de datos de mercado y experimentos o pruebas, ¿verdad? El método de investigación cualitativo, ¿verdad? Grupos focales, observación demográfica. Como pueden ver, el cuantitativo, pues encuesta online a 200 usuarios de smartphone. En cualitativos, ya serían como un grupo de jóvenes o entrevista, perdón. Eh, y así. Tenemos la siguiente pregunta que dice, Apple desea realizar una encuesta sobre la percepción de los Mac en zonas rurales en América Latina. ¿Qué problemas relacionados con el muestreo multicultural podrían surgir en esta investigación? En este caso, pues sería diversidad lingüística y cultura, pues ejemplo, en zonas rurales de Perú, pues muchos hablan quechua, ¿verdad? Como su primera lengua, lo que puede distorsionar respuestas si no se traduce adecuadamente. También, pues, la diferencia en acceso y el uso de tecnología, como por ejemplo, si solo responde a usuarios con internet en casa, pues se excluye a poblaciones que podrían tener una percepción más negativa o desconocimiento de MacBook. Y como por último, pues diferencia de conocimiento de la marca. Ejemplo, un encuestado en una zona rural de Bolivia puede no haber visto nunca una MacBook, ¿verdad? Y basar su percepción solo en rumores. Y pues tenemos la siguiente pregunta que dice, ¿cómo puede aprovechar la investigación de mercado, ¿verdad? eh, internacionales para adaptar su estrategia de ventas del iPhone en India, considerando factores culturales, económicos y culturales? Pues en este caso, Apple debe aprovechar la investigación de mercados internacionales para adaptar su estrategia de ventas del iPhone en India. Esto para tomar en cuenta factores como culturales, económicos y tecnológicos, que afectan fuertemente el conocimiento del consumidor local. ¿Qué investigar? Pues en este caso, en los factores culturales sería valores culturales, como sería el estatus, aspiraciones y la marca, ¿verdad? En los factores económicos, pues, que tendrían que investigar el nivel de ingreso de las personas, la disponibilidad del financiamiento o programas de pago. En los factores tecnológicos, pues, en este caso, deberían de investigar sobre la estructura de las telecomunicaciones, perdón, uso de redes 4G, despliegue de 5G, y un nivel de digitalización, perdón, y uso de smartphone por segmento. Y pues ahora pasamos a lo que es el capítulo número 12, ¿verdad? Sobre aquí sería en la investigación, ¿verdad? Eh, en mi investigación anterior, pues nosotros hicimos lo que son snacks saludables y pues la pregunta era cómo definimos el problema de investigación. Si tuviera que aplicar el mismo estudio en un país distinto con una cultura diferente, qué aspectos del problema tendría que redefinir o adaptar. En este caso, pues el problema de investigación, pues, sería identificar las preferencias del consumo de los snacks saludables entre los jóvenes de 18 a 25 años en contextos urbanos o de la Universidad Nacional para apoyar el desarrollo de un producto competitivo y el sabor también, ¿verdad? Y el precio. ¿Qué aspectos? Voy a poner esto por aquí, ¿verdad? Para poder ver más las imágenes. ¿Qué aspectos del problema tendría que redefinir o adaptar? En este caso, lo hicimos en dos países, del país distinto sería en Japón y en Alemania, ¿verdad? Las preferencias alimentarias. Pues en Japón los snacks como la base de alga o pescado son los más populares, como aquí lo pueden ver en la imagen de la izquierda, ¿verdad? Y en Alemania puede preferirse unos snacks horneados o más naturales, como lo pueden ver aquí se muestra en la imagen en la derecha. También otro aspecto sería la percepción de lo saludable. Como pueden ver, en algunos países lo saludable puede estar relacionado con ingredientes orgánicos, mientras que en otros con una reducción de calorías. Los hábitos de consumo también es otro aspecto que tendríamos que ver. Hay países donde se acostumbra a comer snacks entre comidas y otros donde es menos común, ¿verdad? La siguiente pregunta, perdón, refería, ¿verdad? ¿Qué dificultades enfrentó al momento de encontrar datos secundarios confiables en su investigación anterior? En este caso, pues los datos de hábitos sobre consumo, ¿verdad? Estudios específicos de los nichos
del snack saludable, fuentes gratuitas de segmentación por edad y estilo de vida. Como pueden ver, al lado derecho, pues la mayoría de las personas prefieren snacks como papas fritas, ¿verdad? Antes que los snacks más saludables. En algunos países con menor desarrollo institucional o digital podría ser el caso de algunos países centroamericanos o africanos. Esto problemas debido a que en esos países hay una mayor disponibilidad de bases de datos estadísticas, también una falta de estudios académicos locales y escasa transparencia en el acceso a información de consumo. La siguiente pregunta, ¿qué fuentes secundarias utilizamos nosotros en nuestra investigación? Pues nosotros utilizamos solo lo que fue unas encuestas previas, que estas las realizamos a estudiantes de la UNA, ¿verdad? En, en los dos horarios que estaban en la matutina y en la nocturna, ¿verdad? Y pues también utilizamos lo que es el portal de estudiantes UNA, esto para ver la cantidad de estudiantes que habían matriculados en ese periodo. Si replicar el estudio en otros países, pues en México usaríamos la INE, el Euromonitor y estudios de Cantar, ¿verdad? En Colombia se utilizarían fuentes como el DANE, Radar y estudios del ANDI, y en España pues accedería a al INE, ¿verdad? El Ministerio de Agricultura y Estudios de Cantar o Nielsen en España. La siguiente pregunta era, ¿qué métodos utilizamos en nuestra investigación? Pues nosotros utilizamos lo que es el cuantitativo, para esto aplicando encuestas de manera presencial para conocer los hábitos, las preferencias y los precios ideales. Como lo pueden ver en la imagen de la derecha, pues ahí está eh, lo que quiere decir cada pues, método, ¿verdad? Si repitiera el estudio en un país extranjero, pues en este caso podríamos combinarlo con métodos cualitativos, ¿verdad? Como entrevistas a grupos focales para adaptar variables culturales profundas que no se destaquen en encuestas. Por ejemplo, en países como la India o Francia, pues donde la alimentación está muy ligada a las tradiciones, los métodos cualitativos, perdón, revelarían los índices más profundos. Ahora, la siguiente pregunta, pues, ¿cómo fue el proceso de muestreo? Bueno, el muestreo estadístico fue por edad, ¿verdad? De 18 a 25 años y que sean estudiantes, ¿verdad? Con uso de formularios digitales distribuidos, pues, de manera presencial, ¿verdad? Y lo que funcionó como entornos estudiantiles con una buena conectividad. Ahí, como pueden ver, el tema de la encuesta era las preferencias de los snacks saludables entre los estudiantes, ¿verdad? La población objetivo eran todos los estudiantes que estaban matriculados. Tipo de muestreo, pues, no importaba de qué carrera eran. El método de recolección, pues, eran unas encuestas de manera física de empresas, ¿verdad? Y las realizamos en cada aula, pasillo y así, ¿verdad? El desafío en el en contexto internacional, pues en zonas rurales o con acceso limitado a Internet, en este caso, pues habría que usar encuestas presenciales o telefónicas, ¿verdad? En países con alta diversidad cultural o lingüística, como la India o Sudáfrica, pues el cuestionario debería adaptarse a dialectos y referencias culturales. También habría que considerar las diferencias en normas éticas para recolectar datos. Y pues, la siguiente pregunta, con base a nuestra investigación anterior, pues, ¿qué elementos podrían ser útiles si una empresa decidiera exportar el producto que ha investigado? Elementos útiles de exportación y nuevos daños, ¿verdad? ¿Y qué datos debería recolectar para apoyar esa decisión en la internalización? En este caso, los elementos útiles de investigación, pues, serían las preferencias de paque, que sería el color, el tamaño, el material, el precio dispuesto a pagar, ¿verdad? Sabores más aceptados con el público objetivo, canales en venta más usados, como en las tiendas, conveniencias, supermercados. Y en este caso, pues nos dijeron que en las casetas que estaban aquí en la UNAM. Los datos adicionales para apoyar a una decisión de exportación, pues serían aranceles y regulaciones sanitarias, ¿verdad? Del país destino, competencia local en la categoría de snacks saludables, distribuidores potenciales y cadenas de supermercados y estudio de percepción del país de origen. En este caso, pues ya pasamos a lo que es el capítulo número 13, ¿verdad? La pregunta número 13, que que decía así, ¿cómo podrían las alianzas estratégicas ayudar a Apple a adaptar el iPhone o la Mac a las necesidades culturales, legales o tecnológicas de un país específico como es Arabia Saudita? En este caso, pues,
¿Cómo pueden ayudar las alianzas? En el sector tecnológico puede asociarse con proveedores locales de telecomunicaciones, como sería la CTC o el SAI, ¿verdad? Esto para garantizar compatibilidad en redes móviles sin y cobertura 5G adaptada al país. También pues legales, alianzas con empresas sauditas, ¿verdad? Facilitan la aprobación regulatoria, cómo cumplir con las leyes de ciberseguridad, protección de datos y normas de importación. Y pues en el tema cultural, pues Apple debe hacer colaborar con desarrolladores locales, esto para crear contenido compatible de valores religiosos o cultura, ¿verdad? Como filtros de privacidad o apps islámicas, ¿verdad? Y como pueden ver en imagen, pues ahí está app con alianzas, ¿verdad? Con diferentes marcas. La siguiente pregunta, pues dije, ¿cómo puede variar la percepción de calidad de un Apple en un Mac entre consumidores en Alemania, México y Corea del Sur? La percepción de calidad, pues como pueden ver, ahí dice que en Alemania, pues una valoración alta por durabilidad y presión. En México, pues una asociación de estatus social y diseño, que es bastante elegante, como pueden ver en la imagen anterior, ¿verdad? En Corea del Sur, pues es una menor preferencia por marcas extranjeras, ¿no? Que por Samsung, ¿verdad? Y la otra pregunta dice, al introducir un iPhone eh, en un evento de mercado asiático, Apple encuentra resistencia debido a la preferencia por otras marcas locales. ¿Cómo puede la empresa resaltar los atributos de Apple para superar esa resistencia cultural y de la marca? En este caso, pues, perdón, pues en las estrategias de Apple, pues sería enfatizar la seguridad y privacidad, pues elementos en los que Apple supera a varias marcas locales. También puedes mostrar integración con el ecosistema de Apple, Apple más Mac más Apple Watch, pues esto es una productividad y sincronización, ¿verdad? Y pues marketing con embajadores locales, colaborar con influencers asiáticos que usan comunicación o negocios o creatividad. Y como ahí pueden ver en la imagen, pues la comparación entre un iPhone y un Samsung, ¿verdad? Y todos sus aspectos clave. Y pues la última, pues, dice la influencia del país de origen en la percepción de Apple, ¿verdad? ¿Cómo influye el país de origen, ¿verdad? En la aceptación de productos como Apple y Mac en países con tensiones políticas y económicas como es Estados Unidos. Pues en países de contenciones con Estados Unidos como China, Rusia, Irán, los consumidores pueden ver productos de Apple como símbolo de occidentalización, ¿verdad? Optar con marcas locales para patrimonio económico de confianza geopolítica. Y por las implicaciones, pues Apple puede minimizar los protagonismos de su entidad americana en compañía. También resaltar un valor universal de la innovación y privacidad sin destacar el país de origen, ¿verdad? También producir localmente como en Blaje, en India o Brasil, para reducir aranceles, tensiones y políticas. Y pues muchas gracias. Esto sería todo de mi parte.